Iniciamos con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y quien con su resorterita también está dando la batalla en redes sociales con sus hilos en Twitter, ahora X, que tanto provocan chorrillo entre la fachiza. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Igualmente me da mucho gusto, querido Vicente, este asunto del chorrillo me da mucha risa. Yo iba a entrar muy serio, muy aparatoso, porque creo que el tema es un tema que enardece. Yo tengo algunas preguntas antes de entrar a este asunto, al meollo del asunto. Quiero preguntar varias cosas después de haber escuchado a Amparo Casar ahí en la Cueva de los Malandros, llorando en el hombro de Ciro Gómez Leiva. Amparo Casar es una delincuente, ¿sí? Es una delincuente que ha cobrado más de 31 millones de pesos de manera arbitraria. Es una delincuente completamente. Ahorita le voy a explicar por qué. Vamos a hacerlo de manera más o menos socrática a partir de algunas preguntas que yo tengo, pero lo vamos a entender muy bien. Es una delincuente. Yo me pregunto, ¿no debería el Canal 11 ya rescindir el contrato de esta señora que ha cobrado indebidamente más de 31 millones de pesos? Se pensaba en enero que eran más de 17 millones de pesos. Hoy se sabe que son más de 31 millones de pesos, pero no extraña que tengan a un personaje de dudosa reputación ahí sí, en Nexos, que es colaboradora de ahí, en Letras Libres, que también es colaboradora de ahí, en Excelsior, que es columnista flamante del periódico que maldirige Pascual Beltrán del Río, pero en el Canal 11, pues está demandada por Petróleos Mexicanos, está demandada por la paraestatal, pero bueno, entrémosle ahí al análisis, porque a lo mejor usted va a decir, ahí está hablando la víscera, Ricardo, ese es tu parecer. No, no es mi parecer, está demandada completamente. Claudio X González, Amparo Casar, protagonizan este nuevo escándalo. Un escándalo, Vicente, que revela desde mi punto de vista, siempre desde mi punto de vista, porque aquí yo ejerzo mi opinión, es la revelación de la maldad que se anida en el podrido corazón de estos personajes. Y usted ya le escuchó cómo está llorando de una manera desfachatada, pero además desfachatadamente pidió una pensión para ella, para sus hijos, cuando su esposo murió al caer del 12º piso de la torre de Pemex. Oye, pero ¿cómo conocía de esa información el presidente López Obrador? Haga usted cuentas, eso fue en 2004. Él era el jefe de gobierno capitalino, el presidente, ahora presidente López Obrador. Pero esa muerte, Vicente, fue catalogada como suicidio. Y como fue catalogado así, le iban a negar el pago a la señora Amparo, que quería tramposamente. La señora, que hoy es la cabeza visible, porque está en la cabeza invisible de Claudio X González, pero ella es la prestanombres de Claudio, pues ella es la cabeza de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y pide el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para ella y para sus hijos. Todo eso lo solicitó mañosamente antes de que existiera un dictamen pericial, y los directivos de Pemex en ese momento le dieron tratamiento de accidente a sabiendas. ¿En qué año fue, Ricardo? 2004. 2004, pues habría que sacar quién era el director de Pemex en ese entonces, ¿no? Y si hay alguna relación de amistad con estos personajes, no me sorprendería. Perdón por interrumpirte. No, tienes toda la razón, porque hay que platicar de quiénes son estos personajes que están involucrados ahí. El dictamen pericial resuelve que se trató de un suicidio. Ahí también hay sospechas, Vicente, porque la ventana desde donde supuestamente se habría arrojado Carlos Fernando Márquez Padilla García, que es el nombre de quien fuera el esposo de Amparo Casar, pues era una ventanita, Vicente, una ventanita de casi 50 centímetros. ¿Cómo cupo ahí Carlos Fernando? Es un misterio que hoy mismo no se ha podido develar.
En fin, Octavio Romero Oropeza, que merece o debe merecer toda nuestra simpatía por este arrojo y esta valentía, porque dice hoy con todas sus letras en la conferencia mañanera que Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín, agárrese usted, Héctor Aguilar Camín, visitaron en ese entonces al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen. Y eso, Vicente, por eso digo que es una delincuente, porque de comprobarse es un delito que se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias, porque estos dos granujas van a ver al procurador del Distrito Federal para pedirle que modifiquen el dictamen para que no parezca que fue suicidio, sino accidente, y de esa manera poder cobrar los recursos millonarios que Pemex finalmente termina pagando. ¿Por qué? Porque los directivos de Pemex se pasan por el arco del triunfo el dictamen y estuvieron dándole todos estos años la pensión a Amparo Casar y a sus hijos. Es decir, la señora que trabaja en el Canal 11 quiso alterar el dictamen. Estuvo cobrando a base de mentiras pagos irregulares. La tiene demandada, lo acabo de decir en la mañanera Romero Oropeza. Cantidades millonarias que le fueron pagadas con dinero del pueblo de México. Y eso es precisamente lo que tiene enardecidos a estos personajes. Pues cómo llega este gobierno, investiga la paraestatal y dice, a ver, aquí está pasando algo extraño, por decirlo menos, y entonces le retiran la pensión. Y no solamente le retiran la pensión, sino que la tienen demandada, y entonces por eso va ella y le dice a Ciro Gómez Leiva, oye, pues es que yo demandé. Claro, pero que diga por qué demandó, porque le quitaron la pensión que estaba cobrando de manera irregular, 31 millones de pesos. Ojalá que pague Amparo Casar, ojalá que ahí en el Canal 11 pongan atención, ¿quiénes son los panelistas? Carlos Fernando Márquez Padilla no solamente fue coordinador de asesores de la dirección corporativa ahí en Pemex, él fue jefe de asesores de Santiago Krill cuando era secretario de Gobernación. Muchos sabrá Santiago Krill, habrá que preguntarle. Fue también empleado del director corporativo de Pemex en ese momento. ¿Y quién era el director corporativo? Un señor que se llama Octavio Aguilar Valenzuela. ¿Le suena, no le suena más o menos? Bueno, él era hermano del que en ese momento era el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar. Todo está perfectamente bien trazado. Estos personajes están involucrados en esa situación. ¿Usted se imagina a quién le gusta? A Fabricio Mejía Madrid, a Pedro Miguel, al Fisgón, o a quien usted quiera de los intelectuales de la Cuarta Transformación, por calificarlos de esa manera. ¿Se los imagina visitando al director de Petróleos Mexicanos o de cualquier otro lugar? Pues se supone que son escritores, se supone que son intelectuales, pidiendo que oye, pues es mi cuata, ¿por qué no le ayudas ahí? Y esto que a todas luces pues fue un suicidio, o lo califican de esa manera, ¿por qué no te haces de la vista gorda y lo presentas así? ¿Para que ella se lleve una buena lana? Eso es inaudito. Si eso ocurriera en este momento con esos intelectuales o los que usted quiera, sería un escándalo monumental. Y todavía sale este cínico hoy, Héctor Aguilar Camín, a decir que es un golpe que proviene del Palacio Nacional. Por favor, esto tendría que hacer que renunciara, que cerrara la cortina de su pasquín Nexos, que dejara los paneles donde está ahorita participando, él haciendo los análisis ahí, en Latinos. ¿Qué se puede usted esperar? En la propia revista donde está con Leo Zuckerman y toda esta gente. No, público memorioso. El presente de la comunicación se encuentra en estos espacios, no ahí donde están estos intelectuales aparatosos, vulgares y corruptos. Aplastado ahí Héctor Aguilar Camín, Vicente, hablando, pidiéndole ahí al procurador del Distrito Federal, oye, no, cambiemos esto para beneficiar a Amparo Casar. Y entonces, ¿con qué credibilidad va uno a pensar que lo que escribe esta señora en Excelsior? Tampoco se ha posicionado Pascual Beltrán del Río,
Debería de tomar cartas en el asunto el dueño de esa empresa, Olegario Vázquez Raña, y su junior Olegario Vázquez Aldir, y la deberían de poner en patitas en la calle, porque si cualquiera de nosotros tuviera esos señalamientos, ya nos hubieran pedido baja la cortina. ¿Por qué? Pues porque estuviste cobrando un dinero precioso y hay suicidio. ¿O qué va a decir ella? ¿Se suicidó o no se suicidó? Ojalá piense muy bien lo que está diciendo, pero creo que no lo va a hacer. Desafortunadamente estos medios de comunicación, espérate, ahorita la entrevistó Ciro, al rato va a tener ahí el foro en valga la redundancia, Foro TV, va a tener el espacio en Latinos, van a salir todo Senado sincronizado en el Universal, desde luego en Excelsior. Espérese usted en la noche de hoy, para mañana cuando mandan sus columnas, todos van a decir, pobre Amparo Casar, si ella es tan buena, es analítica, son una farsa. Vea usted nada más cómo se encuentran relacionados, no solamente en la corrupción intelectual, en esta conquista ideológica en contra del pueblo de México, sino que además están relacionados directamente con robo de recursos. Esto, Vicente, no tiene vuelta de hoja. La señora cobró de manera irregular más de 31 millones de pesos, metiendo ahí documentación, como decimos aquí en mi barrio, documentación hechiza. Esto lo vamos a seguir tratando, mi querido Vicente.